Masejet Sanedrín Daf Memjet Amud Alef 48a, pero comenzamos las últimas 10 líneas del Daf anterior. En la clase anterior hablamos sobre Tashmishei Met o Meshamshei Met, lo cual significa cualquier cosa que sirve al muerto, cualquier cosa que sirve a un cadáver, ¿sí? Como por ejemplo las mortajas y demás. Dijimos sobre estos Tashmishei Met que hay una prohibición tener provecho de ellos. Bien, la Gemara nos habla sobre algo relacionado. Dice la Gemara: Itmar, Haoreg Beged Lamet. Abaye Amar Asur, Rava Amar Mutar. Abaye Amar Asur, Hazmana Miltahi. Rava Amar Mutar, Hazmana la Miltahi. Maita Amade Abaye, Gamar Sham Sham Meeglarufa. Maeglarufa Beazmana Mitasra, Hainami Beazmana Mitasra. ורבא גמר שם מעבודת כוכבים. מה עבודת כוכבים בהזמנה לא מתאסרה, אף החנמי בהזמנה לא מתאסרה. ורבא מה התאמה לו גמר מעגלה ערופה, אמר לך משמשים ממשמשים גמרינן, לאפוק עגלה ערופה דהי גופה קדושה. ואביי מה התאמה לו גמר מעבודת כוכבים, אמר לך מי דאורכי ממי דאורכי גמרינן, לאפוק עבודת כוכבים דלאו אורחה. Bien, la Gemara nos dice lo siguiente: ¿qué pasa si una persona teje unas mortajas para un muerto, pero aún no las ha usado, no las ha colocado en el cuerpo del muerto, en el cadáver, solo las está tejiendo para el muerto, con intención de colocárselo en el muerto? ¿Qué pasa en este caso? ¿Se podría tener provecho de estas mortajas que fueron tejidas con intención del muerto o no? Abayé dice: ya recae la prohibición de tener provecho. Sin embargo, Rabba dice: no, en este caso sí se puede tener provecho porque todavía no se considera Tashmishei Met, todavía no se considera un accesorio del muerto hasta que efectivamente se usa. Y la Gemara explica en qué discuten. Abayé dice que recae la prohibición de tener provecho. ¿Por qué? Porque a pesar que no se ha usado, pero ya hubo una designación. Y Abayé opina que designación es suficiente fuerte para que recaiga esta prohibición de tener provecho. Eso se llama Hazmaná Miltahi. Designación se considera algo fuerte. Sin embargo, Rabba dice: no, designación no se considera algo fuerte. Hazmaná Lav Miltahi, la designación no se considera algo importante, algo fuerte para que recaiga la prohibición de tener provecho. ¿Y en qué se basa cada uno para decir esta opinión? Dice la Gemara, la fuente de Abayé, que dice Abayé otra vez, que Hazmaná Miltahi, que la designación sí es algo fuerte e importante para que recaiga la prohibición de tener provecho. ¿De dónde lo aprende? De Eglarufa. Eglarufa está escrito la palabra Sham en el versículo. Y aquí también está escrito la palabra Sham, ¿sí? En Egla está escrito Varifu Sham eta Egla. Eglarufa es la ternera que se decapita. No vamos a entrar en detalles ahorita, pero ahí está escrito la palabra Sham. Y también aquí, respecto a muerte, está escrito Sham, Batamo Sham Miriam. Sí, Sham. Hacemos Gezerá Shabá. De la misma manera que en Egla Arufá, apenas uno designa a la ternera para Arufá, ya no se puede tener provecho, inclusive antes de que la decapiten. ¿Sí? El hecho que la designaste ya. Igualmente aquí la designación ya es suficiente importante. ¿Sí? Y por otro lado, Rabba, que opina que Hazmaná, que designación, no es algo suficiente importante para que recaiga la prohibición de provecho, se basa en que también una Gezerá Shabá, su fuente es una Gezerá Shabá, pero de otro lado. Está escrito Sham aquí, Vatikaber Sham Miriam, respecto a entierro, y en respecto a idolatría también está escrito que, respecto a idolatría también está escrito la palabra Sham, está escrito Abeta, Bedunet Kola Mekomota Shravedu Sham Hakoim. De la misma manera que en idolatría no es suficiente designar para idolatría para que recaiga la prohibición de tener provecho, sino necesitas que idolatrar, trabajarlo, ¿sí? Adorarlo, ¿sí? Ahí es cuando recae, pero designar no es suficiente. Igualmente aquí, designar no es suficiente, sino se necesita que se use. Y ahorita la Gemara viene y explica: listo, ya sabemos la razón de cada opinión y ya sabemos la fuente de cada opinión, ¿sí? Pero ¿por qué cada opinión no está de acuerdo con la otra? O sea, ¿qué va a hacer cada opinión con la fuente del otro? O mejor dicho, ¿por qué Rabba no usó de fuente la Egla Arufá? E igualmente viceversa. Pero empecemos con Rabba. Rabba, que opina que hacemos Gezerá Shabá de Abadat Kohabim, de idolatría, que de ahí aprendemos que designación no es nada hasta que se use. Muy bien.
¿Por qué no estudió de Glarufá? Que ahí sí vemos que designación es algo importante. Dice la Gemara, no, Raba te va a responder que la razón que no aprendió de Glarufá, sino aprendió de idolatría es porque él prefiere, aquí estamos hablando de que de Meshamshim. ¿Qué es Meshamshim? Accesorios, ¿sí? Algo que sirve al muerto, ¿sí? Accesorios. Igualmente en idolatría es así. Lo que sirve a la idolatría. A diferencia de Glarufá, que no habla de un accesorio de la Glarufá, sino está hablando de la Glarufá misma. Entonces prefiero comparar accesorios con accesorios, ¿sí? Y Abaye, ahorita viene la Gemara pregunta según Abaye. Abaye que dice que aprendemos Tashmishemet, aprendemos el tema de los accesorios de un muerto, que es de la Shabbat de Glarufá. ¿Por qué no aprendió de idolatría? De Abodas Dar. Dice la Gemara, no, porque yo prefiero estudiar algo que se debe hacer con algo que se debe hacer y no de algo prohibido. Y explico. Tashmishemet, accesorios, es algo que pasa, ¿sí? Igualmente Glarufá una vez pasó que se encontró un muerto y no se sabe de qué ciudad pertenece, no vamos a entrar en detalles, se debe hacer que es Glarufá. Por eso, y a diferencia de Abodas Zará, que es algo que prohibido, algo que no se debe hacer. Por eso prefiero comparar algo que es lo común, lo correcto en hacer, con algo que es lo correcto en hacer y no con idolatría que no. Y por eso Abaye prefiere traer una fuente de qué, no de Abodat Kohanim, sino de Glarufá, para enseñarnos que designación sí es suficiente importante. Y en el tema de Tashmishe Hamet, como es suficiente importante, cuando uno está tejiendo unas mortajas, aunque no las ha usado para el cadáver, el hecho que las designó, ya está tejiéndola con intención de eso, ya la designación es suficiente importante para que recaiga la prohibición de tener provecho. Esa es la opinión de Abaye. Seguimos. Simán Kipa Nafshe de Hatziva Nejistad Umna. Ok. La Gemara ahorita trae ciertas preguntas en contra. Un segundo. Sí. En contra de lo que dijo Raba. Otra vez. Raba dijo, ¿cuál es la opinión de Raba? Que Asmaná Lav Milta. Que designación no es suficiente importante. Y por lo tanto, si agrego y repito, cuando uno está, en este caso, que uno está tejiendo unas mortajas para el muerto, aunque la designó para el muerto, ya que no las ha usado, el muerto no se considera Tashmishe Hamet y por ende no recae la prohibición de tener provecho. La Gemara trae varias preguntas y para que nos recordemos, trae un simán, la señal que es las palabras que acabamos de leer. La primera pregunta encontrará es la siguiente: Meitive Kipa Sheutame Midras, un tanato le sefer, taor mida midras, abaltame maga midras. Eimane tanato ukrajato, la marina tato ukrajato. ¿Qué de la Hazda? La Mara Hazda hay sudaradas mene le metzar betfilin, betzar betefilin, azul le metzar bepeshite, azmene velo tzarbe, tzarbe velo azmene, shale le metzar bepeshite. Ulabaye de amar danar miltahi, ulabaye de amar azmaná miltahi, azmene, afragado de lo tzarbe, tzarbe y azmene in, y lo azmene lo. Que la primera pregunta es de una Mishnah en Masejet Kelim. La Mishnah Masejet Kelim, capítulo 28, Mishnah Hei, nos habla de Tumat Midras. ¿Qué es Tumat Midras? Explico. Hay una Tumá que se llama Midras, que es de pisar, sentar, ¿sí? Y explico. Hay, por ejemplo, un Zav, una Zavá, que son personas que tuvieron cierta secreción, no vamos a entrar en detalles, o una Nidá, o una Yoledet, es una mujer que tuvo un bebé, o un Metzorá, una persona que tiene lepra, son que Temeim, ¿sí? Y la halajá es que cuando uno de estos Temeim se apoyan en algo, ¿sí? Y ese algo es algo apto para ser apoyado en él, importante este detalle, no nada más te apoyas en algo, sino ese algo es apto para ser apoyado, una silla, una cosa así, ¿sí? La halajá es de que ese algo se vuelve tamé midras, tumat midras. ¿Y qué pasa con tumat midras? Se mantiene normalmente cuando uno toca algo, se baja el nivel de la impureza. Entonces, si uno es abatumá y toca algo, ese algo se convierte en uno. El uno toca algo, dos, y así sucesivamente. Cuando es tumat midras, no baja el nivel, sino se mantiene el mismo nivel.
Entonces, si era Zav, Zavá, Yolet, eran Abatumá, se apoyaron sobre algo, no tocaron, se apoyaron sobre algo que es apto ser apoyado en él, o sea, la regularidad es así, y no tiene un uso contrario, digamos. Entonces, ese algo se vuelve tamé igual que Abatumá, igual que se mantiene. ¿Sí? Ahora, como dijimos, esto es únicamente cuando el objeto, ese algo, es apto para que se apoyen en él. ¿Sí? Viene la Mishnah y nos dice lo siguiente. ¿Qué pasa? Un pañuelo de una mujer, ¿sí? Que alguien se apoyó sobre eso, ¿sí? Alguien que era una nidá, hablemos, por ejemplo, nidá o yolede, tosá, bozabá, hablemos de nidá, uno de los ejemplos, ¿sí? Entonces se volvió que tumat midras, un pañuelo que era apto, que también uno a veces se sienta encima de eso, entonces apto, entonces efectivamente se vuelve tumat midras, abatuma, se mantiene. Pero después viene la mujer y lo pasa y lo designa para que se cubra un Sefer Torah con eso, ¿sí? O sea, que ahorita al designarlo para el Sefer Torah, al pasarlo para el Sefer Torah, ya no es más apto para ser apoyado en él, porque ahorita para Sefer Torah no puedes apoyarte encima, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en ese momento? Pero ya era también midras, se anula esa tumat midras, porque ya no es más un objeto para ser apoyado, entonces se anula la tumat midras, pero se mantiene que magá midras, se mantiene en rishon, porque ya que era antes y el mismo pañuelo se tocó al mismo, por lo menos se vuelve que rishon, ¿sí? Entonces se vuelve tumat midras, se anula porque ya no puede ser más apoyado, pero rishon sí es, baja a un nivel, ¿sí? Así nos dice la Mishnah. Ahorita la Mishnah cuando nos dice netanató, que la mujer lo pasó al Sefer Torah, mashma, como explicamos, que lo designó para dárselo al Sefer Torah. Y vemos que a pesar que solamente lo designó y no lo ha todavía usado, no lo ha colocado en el Sefer Torah, no ha enrollado el Sefer Torah con ese pañuelo, es suficiente ¿para qué? Para anular que tumat midras. Vemos que una designación sí es suficiente. Importante pregunta en contra de Raba. Responde la Gemara, no. Aquí cuando dice que lo pasó al Sefer Torah, que lo designó, no es nada más que lo designó, sino lo designó y lo enrolló. O sea, lo usó. Y por eso es de qué sirve. Dísela en un segundo. Y si es que lo enrolló, ¿para qué es necesario que lo designó? O sea, si efectivamente estamos diciendo, no nada más lo designó, sino también lo enrolló. Entonces, si lo enrolló, o sea, cuando yo lo enrolló me refiero que lo usó, ¿sí? Entonces, ¿para qué necesitamos decir que hubo una designación? Aparentemente sin designación, también ya debería de servir. Dice, no, como dice Rav Hasda dice, ¿qué pasa? Una ropa que una persona lo designó para guardar el tefilín, una ropa, una prenda, una tela, lo designó para hacer un bolso para un tefilín, y efectivamente lo designó para tefilín y lo usó para tefilín. Ahí ya se vuelve ¿qué? Kadosh. Y por ende, si quieres ahorita guardar unas moneditas, ¿puedes o no puedes? No puedes, ¿sí? Ahorita, ¿qué pasa si lo designaste pero no lo has usado? O lo usaste pero no lo designaste. O sea, si lo usaste y no lo designaste significa que no es algo fijo, sino algo provisional. Ahí está que lo usaste sin designarlo. O sea, ¿sí? Entonces, en estos casos, otra vez, repito, si lo usaste y lo designaste, se vuelve kadosh y no puedes poner monedas. Pero si lo designaste y no lo usaste, o lo usaste y no lo designaste, de tal forma que en este último caso que mencionamos no es un uso permanente, en este caso se puede usar esa telita para guardar ¿qué? Para guardar monedas. Vemos aquí claramente en Rav Hasda que se necesita designar y también usar. Que habíamos preguntado, ¿pero es suficiente solo usar? No, porque si solo usas y no designas es algo provisional que no le da suficiente importancia y santidad para impedir su uso regular. Ok, ahorita la Gemara nos explica según Abaye, todo esto según Raba. Según Abaye, ¿qué opina que qué? Que Asmaná Milta. Que Asmaná Milta y que designación sí es el hecho que designaste, aunque no lo usaste, es suficiente. Entonces, ¿cómo sería, según Abaye, la alajá esta de la telita que lo usas para tefilín y quieres usarla para moneda? Dice Abaye, la alajá sería la siguiente. Si la designaste, aunque no lo has usado, ya no puedes usarlo. ¿Por qué? Porque Asmaná Milta no puedes usarlo para moneda. Si lo designaste para tefilín, ya no puedes usarlo para moneda. Y
si lo usaste, ahí si lo designaste también, ahí ya se vuelve prohibido. Pero si no lo has designado, ahí podemos decir que también Abaye está de acuerdo que aunque lo usaste, ya que no lo has designado, es algo provisional, y si es provisional, ¿qué pasa? No recae la santidad y por ende lo puedes usar para monedas. Seguimos. Próxima pregunta en contra Raba, y en una prueba a favor de Abaye. Tashema, nefesh shebenao leshem hay, mutar beana hosif bodimos, ejal leshem met, hosif bodimos ejal leshem met, asur beana, ajamaskinan, derrama bemet, yajimaire hosif, kilo hosif nami, lo tzrija, afalgav de panie. La próxima pregunta es de una baraita. La baraita dice lo siguiente: ¿qué pasa a una persona que construye una estructura sobre la tumba? Llamémosle lápida. ¿Sí? Una estructura sobre la tumba, llamémosle lápida. Y la construye para una persona viva, o sea, una persona que todavía no sea muerto, pero está viva y está arreglando la piedra, la lápida para tenerla lista. ¿Se puede tener provecho de esta piedra? Sí. ¿Por qué? Porque lo construyó todo, no para una persona, no es tashmishamet, no es un accesorio de un muerto, porque la persona siga viva. Sin embargo, si ya estaba construida, digamos, ¿sí? Y la hizo ¿qué? Para una persona viva. Pero después agregó una filita de piedras con intención ¿a qué? Al muerto. Una persona que ya había muerto. O sea, la construyó, digamos, para una persona viva, y esa persona viva murió y agregó después de la muerte una filita de piedra. En este caso, dice la baraita, asur beaná, ya no se puede tener provecho, ¿sí? No se puede tener provecho de esa fila adicional, ¿sí? ¿Por qué? A pesar que aparentemente no se ha usado, solo se construyó para el muerto que se acaba de morir, el hecho que se construyó se designó. Entonces, si se designó, ya queda prohibido tener provecho. Vemos que aunque no se ha usado, el hecho que se designó, Asmaná Miltaí, como Abaye, y pregunta en contra Raba, que dice que designación no sirve. Responde la Gemara, no, aquí estamos hablando en un caso, no, que se construyó una filita y se puso ya al muerto, entonces ya se usó y por eso es que está prohibido tener provecho. Dice la Gemara, si es así, entonces ¿por qué nada más está prohibido lo que agregaste? También si no agregaste esa fila, también debería estar prohibido. ¿Por qué? Porque ya metiste al muerto. Si ya metiste al muerto, ¿qué pasa? Ya lo usaste, ya estás Mishamet. Dice la Gemara, no, te voy a explicar. El caso aquí es, en un caso, un segundo. Estamos hablando en un caso que metieron al muerto, pero con intención de ¿qué? De sacarlo. Entonces sí, se usó, pero la intención era de un principio meterlo por un tiempo y después ¿qué? Sacarlo de esa tumba, de esa lápida, de esa piedra, de esa estructura, ¿sí? Entonces en este caso nos enseña la baraitá que no es suficiente colocarlo nada más, sino también si lo colocas nada más y lo sacas, cuando lo sacas ya vuelve otra vez permitido. ¿Por qué? Porque para que sea tashmishamet que recaiga la prohibición de tener provecho, tiene que ser algo permanente. Pero aquí que es provisional, no, a menos que haya intención designado para él. Entonces, por eso aquí nos dice, si hiciste una fila adicional para él, por eso esa fila adicional va a quedar ¿qué? Prohibida de manera permanente. Pero si se usó es todo. No, en este caso no es todo. ¿Por qué? Porque de un principio se enterró con intención de que sea temporal. Amarra Fran Bar Papá, Amarra Hasda, Imayame Kiro, Holzo Umutar. Sí. La Gemara ahorita, antes de seguir con la próxima pregunta, la Gemara dice una siguiente observación. Rafran Bar Papá dice en nombre de Hasda lo siguiente: la baraitá que acabamos de leer, otra vez, la que acabamos de leer dice cuando uno agrega una fila a esa lápida, sí que la lápida la construyó por una persona cuando la persona estaba viva y después agregó una fila a esa lápida cuando esa persona ya que murió, o sea, esa agregada, esa fila adicional, la hizo con intención del muerto, ¿sí? Y
la baraita dice que se prohíbe toda la estructura, ¿sí? Aparentemente, más me queda prohibido no solamente esa fila adicional, sino también que la lápida que se había construido en un principio con designación a la persona que todavía estaba viva. ¿Sí? Entonces dice viene Rafram Bar Papá en nombre de Bajasdai, dice que si efectivamente si uno podría, la razón que todo queda prohibido es porque está mezclada esa fila, pero si podría separar esa fila adicional y dejar solo lo anterior, entonces nada más quedaría prohibido la fila y no la anterior. O sea, la razón que la baraita dice todo es porque está mezclado, no tiene, entonces por eso todo queda prohibido. Pero si efectivamente podría separarlo, efectivamente debería estar permitido lo que construiste con intención de la persona mientras que estaba viva. Muy bien. Seguimos. Próxima pregunta en contra de Rabba y una prueba a favor de Abaye. Tashema hachotzev keber leaviv ve'alach ukvaro bekeber acher harez de lo ikaber bo'olamit hata mishum kevod aviv achana mistabra de Katani Sefer Rabban Shimon Gamliel Omer af hachotzev abanim leaviv ve'alach ukvaro be'makom acher harez de lo ikaber ba'em olamit y amart bishlama mishum kevod aviv shapir ela amart mishum azmana tavui leariga mika leman de amar. La próxima pregunta en contra de Raba y automáticamente a favor de Abaye es de otra baraita. La baraita dice lo siguiente: ¿qué pasa a una persona que cava una tumba para su padre? ¿Sí? Y al final, digamos, está el hijo y el padre. Digamos, Reubén y Jacob. Reubén es el hijo y el padre es ¿quién? Jacob. ¿Quién cava una tumba? Reubén para su padre Jacob. Y al final, después de cavar esa tumba para su padre, no entierra al padre el padre Jacob en esa tumba, sino lo entierra en otra tumba. Y ahorita quiere venir el hijo, ¿sí? Y quiere pedir que después de que él muera, que lo entierran ¿en dónde? En la que él había cavado para su padre, que al final no se usó. En la primera, ¿sí? Dice la baraita, no puede el hijo Reubén ser enterrado ahí nunca en la vida. No puede. ¿Sí? A pesar que el padre nunca fue enterrado ahí. ¿Por qué no podría? Aparentemente la razón es porque ya que Reubén la excavó con intención muy bien del padre, la designó para su padre, queda del padre y ya no puede usarla nunca el hijo. O sea que designación, aunque no hubo ningún uso, designación es algo importante para fijar. Prueba a favor de Abaye y pregunta en contra Raba. Responde la Gemara, no, es diferente. En realidad puede ser que Azmaná la milta ahí. En verdad puede ser que una designación no es algo suficiente fuerte. Y la razón que aquí sí lo es, no es porque efectivamente lo es fuerte, mejor dicho. En verdad, designación no es fuerte. Y la razón que aquí el hijo Reubén no puede ser enterrado ahí es por respeto al padre. Lo hizo por honor al papá. Y ahorita él va, y al final no enterró al papá ahí, pero está bien. Y esa designación no es fuerte todo, pero no es correcto que hizo algo para el papá y al final él mismo lo use. Es por Kvod Aviv. Y te voy a traer una prueba que esa es la razón. Porque la segunda parte de la baraita me dice lo siguiente. Dice Rabban Shimon ben Gamliel que esto no aplica nada más cuando uno cava una tumba, sino también cuando uno corta piedras de la montaña. Tiene una palabra eso, pero bueno. Cuando uno corta piedras de la montaña para usarlas para la lápida, para la tumba, ¿sí? Y lo hace para su papá, ¿sí? Y al final preparó una tumba con esas piedras que cortó todo, mejor dicho, no preparó, cortó unas piedras, escuche bien, cortó unas piedras de unas montañas para usarla para la tumba de su papá. Y al final enterró al papá en otro lado y no usó esas piedras. Y el hijo ahorita quiere venir, ¿qué? Usar esas piedras. Inclusive las piedras no puede usarlas. Pero un segundo, si tú me dices que es por designación, si tú me dices que es por respeto al padre, entiendo. Respeto al padre es tan importante que también en detalles de las piedras, no sé qué. Pero si es por designación, nosotros podemos decir que cuando una persona está tejiendo, existe la opinión de que si uno está tejiendo para el muerto, está designado. Pero no existe que un nivel previo, hilar un hilo, para después tejer con intención del muerto. Eso seguro, según todos, no decimos que esa designación recae. O sea, aquí también, las piedras, sacarlas de la montaña es como hilar. Entonces, si es por designación, no existiría una mínima posibilidad de que quede prohibido usarlas. Entonces, ¿por qué quedan prohibidos? Seguros, ¿por qué? Por Kvod Aviv únicamente, por
por respeto por honrar al padre. Esa es la razón. Seguimos. Tashema. Kever hadash mutar beana etil bonefel asur beana etil in lo etil lo. Uadin de afalgav de lo etil uleapuke mi de Rabban Shimon ben Gamliel de amar en le nefalim tefisata kever kamash malan. Ahorita la Gemara trae una pregunta no en contra Raba, sino en contra Abayé. Y por ende a favor de Raba. Y la pregunta esta es de la Baraita. Dice la Baraita lo siguiente. Una tumba nueva. ¿Qué significa una tumba nueva? Que nunca hubo adentro un muerto, nunca se ha usado. ¿Se puede tener provecho o no se puede tener provecho? Se puede tener provecho. Sí, porque todavía no se considera que Tashmishamet, una tumba se excavó para un muerto, no se puede. Pero si ya se colocó a un muerto, inclusive un nacido muerto, o sea, no un nacido vivo, sino un nefel, ¿sí? Un feto, digamos, ¿sí? Que no nació vivo, un nacido muerto, llamémosle. Ahí en ese caso ya esa tumba se prohíbe tener provecho de ella. Vemos que ¿cuándo se prohíbe tener provecho? Cuando ya se usó. Pero si no se ha usado, aunque fue designado, no hay problema. Sí se puede tener provecho. Vemos que Asmaná Lav Miltai, vemos que designación no es algo importante como Raba y no como Abayé. Responde la Gemara, no. En realidad podemos decir que cuando una persona construyó una tumba, cavó una tumba con intención de dárselo a fulanito que ya murió, ya la designó para él, aunque no la usó, decimos que ¿qué? Que ya recae esa prohibición de tener provecho, porque designación sí es algo importante, como dijo Abayé, podría ser, ¿sí? Y lo que la Baraitá dice, que cuando es una tumba nueva se puede tener provecho, está hablando cuando se hizo una tumba nueva para una persona que está ¿qué? Viva. Ahí es que se puede. Y cuando después en la segunda parte de la Baraitá me dice que está prohibido tener provecho cuando ¿qué? Cuando colocas al feto, y no nos dice que inclusive si lo hiciste con intención de un muerto, aunque no colocaste nada, ya está prohibido. Según la opinión de Abayé debería ser así. No, porque esto es para excluirte la opinión de Rabban Shimon ben Gamliel, que él dice, Rabban Shimon él opina que un nefel, un nacido muerto, un bebé que nace muerto, ¿sí? No, cuando lo usas una tumba con eso, no recae la prohibición de tener provecho. Entonces por eso uno hubiese pensado, para excluir la opinión de Rabban Shimon ben Gamliel, por eso la Baraitá te dice, no, cuando es un nacido muerto, que lo usas, sí recae la prohibición de tener provecho. Pero definitivamente, aunque no lo hubiese usado, si lo designaste para un muerto, según la opinión de Abayé, sí podría decir de que recae esta prohibición de tener provecho, porque Asmaná, según Abayé, milta hi. Se repito, ¿cuál es la pregunta? Era que vemos de que solo si lo usaste con nacido muerto, pero si no, no. Dice, no, en verdad también si no lo usaste, si lo designaste, ya recae la prohibición de tener provecho. Y la razón que la Baraitá te agarró un caso de que lo usaste con nacido muerto es para excluirte la opinión de Rabban Shimon ben Gamliel, que opina que cuando lo usaste con nacido muerto no recae la prohibición. Aquí nos dice la Baraitá, para excluirte esa opinión sí recae la prohibición, pero no solamente cuando lo usaste con nacido muerto, sino también cuando lo designaste para una persona muerta. Todo esto según la opinión de Abayé, obviamente. Entonces no hay pregunta en contra de él, ya respondimos. Próxima pregunta. Esta próxima pregunta también es una pregunta en contra de Abayé y a favor de Raba. Tashema. Motar hametim lemetim. Motar hamet leyorshav. Aja measkinan shegavu mehaim. Halotanahi detnan. Motar hametim lemetim. Motar hamet leyorshav. Etania la keitzad. Gavu lemetim stam. Zeu motar hametim lemetim. Gavu lemet ze. Zeu motar hamet leyorshav. ולהתעמך ימי הספר, רבי אומר, לא ייגע בהם עד שיבוא אליהו, רבי נתן אומר, יעשה דימוס על קברו, או זילוף לפני מיתתו. אלא אביי מתרץ את העמי, ורבא מתרץ את העמי. אביי מתרץ את העמי דכולי עלמא זמן המלתהי. תנא קמא סבר דחזי לתפיס, דלא חזי ללא תפיס. רבי מאיר מספקא לתפיס ללא תפיס. אילקח לא ייגע בהם עד שיבוא אליהו, ורבי נתן פשיטא ליה דוודאי תפיס. אילקח יעשה דימוס על קברו, ורבא מתרץ את העמי. לכולי עלמא זמניו למלתהי. תנא קמא סבר כי בזו אכולה מאכיל זילותי גבי יורשים, ורבי מאיר מספקא ליה מאכיל לא מאכיל, אילקח לא ייגע בהם וכולי, ורבי נתן פשיטא ליה דלא מאכיל, אילקח יעשה דימוס על קברו, או זילוף לפני מיתתו. Ok. Esta próxima pregunta es de la Mishnah en Masejet Shekalim. La Mishnah en Masejet Shekalim, Perek Bet, capítulo 2, Mishnah Hei, nos dice lo siguiente, escuchen bien. ¿Qué pasa si uno colectó tzedaká
para los muertos. ¿Qué significa tzedaká para los muertos? Digamos que hay muertos pobres que no tienen cómo ser enterrados, ¿sí? O mete mitzvah, no tienen familiares. O sea, hay una caja que se colectó de tzedaká, dinero, para poder enterrar a todas aquellas personas necesitadas. ¿Qué pasa si sobró en esa caja? Entonces, listo, se correctó esa caja, el dinero se usa para el entierro de estas personas, pero sobró dinero. ¿A quién se le da ese dinero? Dice la Mishnah, se le da, ese es lo que sobra en la caja, se deja, no se le da, se deja en esa caja para otros muertos futuros. Ahorita, todo esto es cuando se colectó para varios muertos. Es una caja colectiva. Pero si se colectó para un muerto en específico, para Reubén, que va a fallecer y están haciendo una colecta para él, y quedó dinero, en este caso, el dinero que quedó, ¿va para quién? Para los herederos. Para los herederos de ese muerto. ¿Sí? Ellos pueden hacer lo que quieran. Si colectaron para Reubén, murió Reubén, quedó unas monedas, se le da aquí a los herederos de Reubén y ellos pueden hacer con eso ¿qué? Lo que ellos quieran. Dice la Gemara. Así dice la Mishnah. Pregunta la Gemara. Vemos aquí en la Mishnah que cuando es de un muerto específico, ¿sí? Se dio dinero para él, ¿sí? Se designó para él, para específico para Reubén, y aún así lo que queda lo pueden usar los herederos ¿para qué? Para lo que ellos quieran. Dice la Gemara, vemos que una designación no es nada importante. Si hubiese sido para el muerto, si hubiese sido una designación importante, hubiésemos tenido que haber dicho que el dinero no se puede usar. Prueba a favor de Raba, pregunta en contra a Abayé. Responde la Gemara, no, aquí estamos hablando en un caso que la colecta fue hecha mientras que estaba vivo Reubén. Entonces, si está vivo Reubén, no hay ninguna designación para una persona muerta. Estaba vivo Reubén. Por eso es de que lo que queda pueden usar los familiares sin problema. Sin embargo, la Gemara no acepta esta respuesta, porque en la Mishnah dice Meforash, Gavule Metzze, que hicieron la colecta para este muerto, o sea que ya Reubén había muerto y ahí después de morir es que hicieron la colecta, no que le hicieron de vida. Y aún así nos dice la Mishnah que lo que queda va ¿para quién? Para los herederos. Se vuelve la pregunta. Vemos que Asmaná, la Milta, vemos que el hecho que se designó no es suficiente importante. Prueba a favor de Raba, pregunta en contra de Valle. Así pregunta la Gemara. Y ahorita la Gemara viene y pregunta. Dice un segundo. Pero no me cuadra lo que estás diciendo, porque la segunda parte de la Mishnah vemos lo contrario. Vemos otra opinión, ¿sí? Que dice lo contrario. Y no me parece decir que discuten en esto. Rabbi Meir dice en la segunda parte de la Mishnah que efectivamente los restos de la colecta que sobraron para un muerto específico no se pueden tener provecho. Para nada. Ni para el muerto, lo que quedó ya, ni para los herederos. Hasta que venga Eliyahu Anabí y decida qué hacer con ese dinero. Y Rabbi Natán, tercera opinión, opina que con el resto de la colecta se tiene que hacer una lápida más grande, unas piedras adicionales en la tumba del muerto, o echar vino en la tumba del muerto. El vino se usaba antes para dar buen aroma, ¿sí? O sea, usarlo para necesidades del fallecido, ¿sí? O sea, vemos claramente que Rabbi Natán, por lo menos la tercera opinión, ¿sí? La primera opinión, Tanakama, que es la que vimos hasta ahorita, que dice que se le da a los herederos. Segunda opinión, Rabbi Meir no sabe si a los herederos o al muerto, entonces déjalo así sin ni para uno ni para otro hasta que venga ¿quién? Eliyahu. Tercera opinión, Rabbi Natán, no, es para el muerto, por eso hazle una lápida, hazle una fila adicional de piedras a la lápida del muerto, ¿sí? Dice la Gemara entiende, como dije, que no discuten en esto, pero según esto sale que estas opiniones opinan Rabbi Natán, por decir Rabbi Natán, ¿por qué dice que hay que usarlo para el muerto? Porque la designación sí es una buena designación. Entonces uno pregunta en contra de Valle, pregunta la Gemara. Tú me estás preguntando en contra de Valle, que de Tanakama vemos en contra de él. Pero de Rabbi Natán vemos a favor de él. ¿Sí? Entonces aquí hay pregunta para los dos. ¿Sí? No podemos, la Gemara no le parece decir que Rabbi Natán y Tanakama discuten en esto. Entonces, por eso la Gemara dice no.
te voy a explicar. Cada uno explica la Mishnah a su manera. Abaye explica según su opinión que designación es algo importante, le explica la Mishnah. Y según Raba que designación no es algo importante, le explica la Mishnah todas las opiniones. Empezamos por Abaye. Abaye que opina otra vez que designación, Asmaná, muy bien, Asmaná Miltai, designación es algo importante. ¿Cómo explica la Mishnah? Tanakama opinaría que, ya que es algo importante, por lo tanto, ya que es algo importante, entonces cuando hicieron la colecta para el muerto y ya había muerto, ya recae la prohibición de tener provecho de ese dinero, y si sobró no se puede tener provecho. Pero entonces viene Tanakama y opina, eso es en general, viene Tanakama y dice que eso es únicamente, sí, viene Tanakama y dice, estoy de acuerdo que designación es designación. Corrijo, otra vez, repito, Abaye viene y dice lo siguiente, Abaye opina que, la opinión de Abaye es que Asmaná Miltai, una designación es algo fuerte y contundente, ¿sí? Entonces, ¿por qué aquí, cómo se explicaría entonces aquí la Mishnah? Dice Abaye, te voy a explicar, Tanakama opina que la tzedaká que uno da para el muerto, recae para el muerto lo necesario para el muerto, lo que no es necesario nunca se llama que recayó la designación, ¿sí? Nunca se llama, designación es algo muy fuerte, pero cuando hay designación, y aquí no se llama designación todo el dinero cuando no todo es necesario. Si para tumba se necesita 80 y hay 100, la designación es nada más sobre 80 y no sobre los otros 20, por eso sobre los otros 20 no recae. Por eso Tanakama opina que esos 20 se le pueden dar ¿a quién? A los familiares. Rabbi Meir tiene duda. Por eso dice, no sé si para los herederos o no sé si para el muerto. Por eso déjalo hasta que venga el Naví. Y Rabbi Natán viene y dice, no, designación, cuando se designó todo para ese propósito, recae la designación sobre todo y por lo tanto, ¿qué? Por lo tanto, no se puede usar nada para los herederos, sino todo para el muerto. Y por eso dice que haga una fila adicional en la lápida. Así explicaría Abaye esta Mishnah. Y Raba, según su opinión, explicaría también la Mishnah. Raba que opina que Asmaná Lav Miltai, que designación no es algo importante. Él opina que así opina todos los Tanaim de la Mishnah. ¿Cómo explicaría? Explicaría así. La razón, Tanakama opina que otra vez, como designación no es importante, entonces que por el lado de la designación no hay nada aquí, ¿sí? Entonces lo único que hay aquí es tzedaká. Al fin y al cabo se colectó esa tzedaká para el muerto, ¿sí? Entonces esa es la pregunta, ¿qué hacemos con esa a nivel, no por designación, la designación no tiene fuerza, según Raba, es por el tema de tzedaká, la designación se colectó para el muerto, el dinero se colectó para el muerto. Entonces viene Tanakama y opina cuando es cierta indignación, es cierto no digno colectarse de acá para alguien. Entonces cuando se colectó para el muerto, se le faltó el respeto de cierta forma, se necesita, porque se necesita el dinero, pero ¿sí? Entonces, Tanakama opina, mira, esa tzedaká fue un poco, bajó la dignidad del muerto, y el muerto está dispuesto que bajar esa dignidad para que tenga como ser enterrado, o si no, para que se lo den a quién, a los herederos. Por eso Tanakama opina lo que sobra para los herederos, porque opina Tanakama que el muerto está dispuesto a perder un poco de dignidad para que le llegue a los herederos. Sin embargo, Rabbi Meir tiene duda si está dispuesto a perdonar eso, a no tener tanta dignidad. Entonces por eso no lo puede usar ni aquí ni allá hasta que venga Eliyahu. Y por último Rabbi Natán dice, no hay duda de que el muerto está dispuesto a perder su dignidad de cierta forma para su propio entierro, pero no para que lo usen los herederos, y por eso es de que todo el dinero colectado, aunque la designación no fue designación según Raba, pero todo el dinero colectado tiene que ir ¿para quién? Para el muerto. Para el muerto especifican, por eso se agrega una línea adicional. Entonces no hay pregunta. Seguimos. Tashema, Hayu Aviv, Veimo Mezarkim Bokelim, Mitzvah al Acherim, Lehatzilam. Hatam, Mishum Merarayu, Yahi, Hainu de Katani Ala, Amar Rabban Shimon ben Gamliel ben Yomurim, שלא נגעו במיטה, אבל נגעו במיטה אסורים, תרגמה אולה, במיטה נגברת עמו, דמחלפי בתכריכי המת. Ahorita la Gemara viene y trae la siguiente pregunta. Está escrito en la baraita, una persona que murió, digamos Reubén murió, y murió joven, entonces sus papás todavía estaban vivos, su papá y su mamá estaban vivos, y por tanto amor que tenían los padres por ese hijo que le murió, ¿sí?
estaban sufriendo tanto y estaban dispuestos a dar todo su dinero para que sea enterrado con él. O sea, le estaban echando objetos, prendas encima del cuerpo. O sea, por tanto sufrimiento que tenían, querían prohibir todo su dinero y designarlo al hijo muerto. ¿Sí? Dice la Baraita, es una mitzvah sobre todos los presentes que están viendo eso, que saquen esas ropas del muerto y esos objetos, todo eso que lo saquen. ¿Sí? Eso es una mitzvah de Shabbat Avedá, de regresar el objeto perdido a su dueño. Aquí también, lástima que se pierda el dinero de los padres. Lo están haciendo por sufrimiento. Cuando lo ponen ahí encima de la camilla del hijo muerto, los presentes que están ahí, que lo saquen. ¿Sí? Vemos que asmaná, lav milta, hi, que designación no es que algo importante. Porque si hubiese sido importante, no hay duda que esas ropas se hubiesen que... Un segundo. ¿Sí? No hay duda que esas ropas se hubiesen que, muy bien, se hubiesen prohibidos, porque a pesar que no se están usando como mortajas, pero no hay duda que al echarlas, las designaron para él. Sí, aún así dice que cualquier persona puede venir y salvarlas y sacarlas. Vemos que como Raba y no como Abaye. Responde la Gemara, no. Ahí es diferente. Ahí la razón, ¿sabes por qué la designación ahí no sirve? Según todos, porque de verdad los padres cuando lo están haciendo no lo están haciendo con designación completa, no tienen intención de designarlo de verdad, lo están haciendo por el sufrimiento, ¿sí? O sea, por eso esa designación, aunque puede ser que sea una valle, designación es fuertísimo, pero eso es cuando hay voluntad de la designación, pero aquí no hay voluntad en la designación, sino es nada más no hay voluntad real, ¿sí? No hay voluntad literal, es nada más por el sufrimiento. Dice la Gemara, si es así, entonces no me cuadra lo que está dicho sobre esta baraita. Después la Pashuén Galilei viene y dice todo esto que hay una mitzvah de sacar, que los presentes tienen una mitzvah de sacar todas esas prendas de encima del muerto, es mientras, escuchen bien, mientras que no tocó la camilla del muerto. Pero si tocó la camilla del muerto, no se puede tener provecho y no se puede salvar. Si ya tocó, no pueden venir los presentes y los que están presentes que vieron y sacarlo. Esa es la Gemara. Aparentemente la razón es porque si ya tocó la camilla, ¿sí? Es como ya no es nada más una designación, sino es un uso, muy bien, ¿sí? Y hay aquí que no nada más designación, sino también designación y también uso, como dijeron, ¿sí? Pero si tú me dices que la designación que hay aquí no es real, porque no es con voluntad, entonces aquí ¿qué falta? Puede ser que hay uso, pero no hay designación, ¿sí? Y como vimos antes que tiene que haber designación y uso. Entonces, ¿cómo puede ser de que en este caso, por eso cómo puede ser que Nashon me dice que si tocó la camilla, ahí ya se prohíbe tener provecho y nadie lo puede salvar? No hay designación, no se considera designación, según lo que dijimos antes. Dice la Gemara, no, ahí está hablando cuando lo tocó la camilla, que la entierran con él. ¿Sí? Cuando es la camilla que la entierran con él, con esa misma camilla, ahí está prohibido tenerlo, no por designación, efectivamente no designación, por otra razón, para que la gente no se confunda entre esas prendas que están colocando, tirando y las mortajas. Como es la misma camilla donde la entierran, entonces si uno viene, definitivamente la designación no es una buena designación porque no es con voluntad, pero la razón que no se puede agarrar no es porque no se puede hacer provecho por Tashmish Yamet, sino es por una gezerá de Rabbanán, que la gente se va a confundir. Si uno va a agarrar de ahí, van a pensar que también las mortajas están permitidas tener provecho. Entonces, para que no se confunda, por eso lo prohibieron, pero no porque la designación es una buena designación. Y por eso es Tashmish Yamet, no. Seguimos. Tashema, kis she'asa'o lehaniach bo tefilin, asur lehaniach bo maot, eniach bo tefilin, yaniach bo maot. Eima asa'o vehiniach bo tefilin, asur lehaniach bo maot, que de Rav Hasda. Próxima pregunta, ahorita es en contra Raba, a favor de Abaye. De la Baraita nos dice lo siguiente, una bolsa, ¿sí? Una bolsa que la hiciste, la designaste, escuchen bien, asa'o, la designaste con intención, la hiciste con intención de colocar adentro ¿qué? Los tefilín. No puedes más, dice la Baraita, no puedes ahorita en esa bolsa que hiciste colocar ahorita ¿qué? Un uso profano, monedas. Pero si es una bolsa, ¿sí?
que no la designaste, sino solo la usaste una vez para tefilín, o sea, algo esporádico, provisional, ahí sí puedes usar monedas. ¿Por qué? Porque es algo provisional. Pero en la primera parte de la baraita que vemos, que si designaste una bolsa para usarla para tefilín, no puedes colocar, ¿qué? Monedas. O sea que designación es suficiente. Asmaná miltaí, prueba a favor de Abayé, pregunta en contra Raba. Responde la Gemara, no. Cuando aquí la baraita dice que lo usaste, lo designaste esa bolsa para tefilín, no es nada más que lo designaste, cuando la baraita dice que lo designaste, lo hiciste para tefilín, no solamente que lo designaste, lo hiciste para tefilín, sino es que aparte de designarlo para tefilín, también lo usaste. Sí, como ya explicamos antes, que dijo Rav Hasda, que una ropa de tefilín, una bolsa de tefilín, sí, una tela de tefilín, ¿cuándo se prohíbe para usarlo para algo profano? Cuando hubo también designación y también uso. Si falta uno de estos, no queda prohibido. Seguimos. Entonces no hay pregunta en contra Raba. Seguimos. Tashema, Amar Leuman, Aseli Tik Shel Sefer, Onar Tik Shel Tefilin, Achelon Ishtamesh Bahem Kodesh, Mutar Ishtamesh Bahem Chol, Ishtamesh Bahem Kodesh, Asur Ishtamesh Bahem Chol, Tanai. De Tanya Tzipan Zahav, Oshetala Alehem, Or Shel Behemat Emea, Pesulot. Or Behemat Eora, Kesherot Afalpi Shelo Ibdan Lishman. Rabban Shimon Gamliel Omer, Af Or Behemat Eora, Pesulot, H Yabdo Lishman. La Gemara ahorita hace una pregunta, ahorita en contra de Abayé y a favor de Raba, de la siguiente baraita. Escuchen bien, la baraita nos dice lo siguiente: ¿qué pasa si una persona le dice a un artesano, a un humano, a un profesional, hazme por favor un tic? ¿Qué es un tic? Un estuche para un Sefer Torah, una caja para un Sefer Torah. O hazme por favor un estuche para el tefilín. Y efectivamente el artesano le hace caso y le hace este estuche, ya sea para la Torah o ya sea para el tefilín. ¿Qué pasa con ese estuche? Dice la baraita, la halajá es la siguiente: si no se ha usado todavía el estuche para guardar el Sefer Torah o el tefilín, ¿se puede usar para qué? Para poner un uso profano, monedas, por ejemplo. Pero si ya se usó para algo santo, para el tefilín o para el Sefer Torah, ahí ya no se va a poder usar para algo profano. Vemos que aquí se hizo designación, le pidió al artesano, házmelo para el Sefer Torah, para el tefilín, y aún así, aunque lo hizo, lo designó para eso, no recae la prohibición de usarlo para cosas profanas, sino únicamente si también lo usó, ¿sí? Vemos que no es suficiente designación, sino también se necesita ¿qué? Sino también se necesita uso. Prueba a favor de Raba que designación solo no es algo fuerte. Asmaná lav miltá, y pregunta en contra Abayé. Y aquí sí está claro en esta baraita. Por eso la Gemara responde sobre esto, para que no haya pregunta en contra Abayé, que en realidad hay un mahloket tanaim. Hay un mahloket tanaim. Y esta última baraita va como uno de los tanaim y cuadra con Raba. Pero hay otro taná que cuadra con Abayé. ¿Dónde vemos este mahloket tanaim? En otra baraita. La baraita nos habla sobre tefilín. ¿Qué pasa a una persona que tiene un tefilín y cubre los tefilín con oro? ¿Sí? Lo cubre con oro. ¿Sí? O hace el cuero de tefilín con cuero de un animal no kasher. ¿Kasher o no kasher? No kasher. ¿Por qué? Porque el tefilín se tiene que hacer con cuero de un animal kasher. Y aquí lo cubrió de oro, no sirve. Lo hizo con un animal no kasher, no sirve, pasul. Pero sigue diciendo la baraita, si hizo los batim, si hizo las cajas de los tefilín con cuero de animal kasher, de un animal tahor, pues en ese caso el tefilín va a ser kasher, escuchen bien, a pesar que no lo trabajó con propósito de tefilín. O sea que si lo hizo con animal kasher, el tefilín es kasher, a pesar que al hacerlo lo ibel dishman, no lo trabajó con intención y con propósito de ser ¿qué? Tefilín. Así opina quién, Tanakama. Sin embargo, Rabbi Shimon Gamliel dice no. También, si hizo un tefilín con cuero, si hizo una cajita con cuero de animal tahor, pero no lo hizo, no lo trabajó con propósito de tefilín, con intención de tefilín, está inválido. ¿Hasta qué? Hasta que lo haga con propósito de tefilín, hasta que lo haga lishma. O sea,
Vemos aquí un mahloket. Tanakama opina que no se necesita trabajar, suficiente que el cuero sea kasher. No es necesario que también al trabajar el cuero para tefilín lo hagas con intención de tefilín. O sea que él opina que la intención no es importante. O sea que la designación, que es la intención, ¿sí? La miltá no es importante y por eso, como no sirve para nada la designación, pues qué me importa si lo haces con intención o no lo haces con intención, después si no sirve para nada. Por eso opina Tanakama que no es necesario. Y Budishman no es necesario trabajarlo con propósito de tefilín. Sin embargo, él dice dice, sí, se necesita hacerlo, trabajarlo con propósito de tefilín, con intención de tefilín. Se le opina que asmaná miltá, que designación es algo importante y por eso la intención, que es designación, es importante y por eso él dice que es importantísimo que se haga. ¿Por qué? Porque si es algo importante que fija algo, que deja un sello, pues tienes que hacerlo. Y si no lo hiciste, no deja ese sello y por eso es inválido en ese caso. A diferencia de Tanakama, que él opina que, repito, designación no sirve para nada. Si no sirve para nada, pues ¿para qué vas a hacer por qué tienes que hacer tefilín? Nishma. A mí si no lo haces, no pasa nada. Entonces vemos que es un mahloket. Entonces dice la Gemara, Raba, que opina que designación es una buena designación, opina como Tanakama de la Baraitá y como la Baraitá anterior también, como el Taná de la Baraitá. Y Abaye opina como la opinión de Rabban Shimon ben Gamliel. Seguimos. Amarle Rabina le Raba, mi kaduta de Ramu be met de argi beged le met, amarle in que gonshachve de harpania. También la Gemara pregunta lo siguiente. Toda la clase la empezamos con un mahloket entre Abaye y Raba sobre si designación para un muerto es algo importante, suficiente para que recaiga la prohibición de tener provecho o no. Y el mahloket entre ellos fue dicho en un caso específico. ¿Cuál fue el caso? Tejer mortajas para una persona muerta. O sea que estás designando estas mortajas, ¿sí? Un segundo, pero pregúntale a Gemara, ¿por qué me agarraste ese caso para decir esta discusión entre Abaye y Raba? Le pregunta Rabina y Raba, no entiendo. Normalmente, en todos los lugares las mortajas ya estaban listas y nunca se tejían con intención y con designación a un muerto específico, ¿sí? ¿Acaso hay un lugar de que esperaban que se muera alguien para poder empezar a tejer algo y designarlo a él? No, lo tenían todo listo. Entonces, ¿por qué el caso en el cual discutieron a Abaye y Raba si la designación es fuerte o no? Es en un caso no real. Dicen, no es un caso real. Sí es un caso real. ¿Por qué? Si es un caso real, ¿por qué? Porque en los muertos de la ciudad llamada Harpania, que era una ciudad que no tenía muchos accesos, posibilidades económicas, entonces no podían tener mortajas listas. Solo cuando moría preparaban una mortaja. Entonces, en ese caso, por eso es que se agarró este caso, si es un caso real, en ese caso se tejía después de la muerte, en intención del muerto, se asignaba para el muerto, y ahí es la discusión entre Abaye y Raba, si esa asignación se considera algo miltají fuerte o no es fuerte. Si es fuerte, entonces ya está Shmishamet y se recae la prohibición de tener provecho, y si no es algo fuerte, no recae esta prohibición de tener provecho. Darash Meremar, Iljet Akabate de Abaye, Rabanan Iljet Akabate de Raba, Iljet Akabate de Raba. La Gemara nos concluye como quien es la halajá. Dice la Gemara que Meremar dijo en una clase pública que la halajá es como Abaye, que Asmaná Miltá, que la designación es algo fuerte. Sin embargo, los hajamim, otros hajamim decían que la halajá es como Raba. Y conclusión, dice la Gemara, la halajá es como ¿quién? La halajá es como Raba. Que Asmaná Lav Miltahi, que designación no es algo poderoso, no es algo fuerte, no es algo contundente para que recaiga las prohibiciones o las cosas pertinentes. Seguimos. Tanu Rabbanan, Haruge Malchut Nichsehem Lemelech, Haruge Bedin Nichsehem Leyorshim. Rabbi Yehuda Omer, Haruge Malchut Nichsehem Leyorshim. אמרו לרבי יהודה, והלא כבר נאמר, הנה בכרם נבות אשר ירד שם לרשתו, אמר להם בן אחי אביו היה וראוי ליורשו היה, והלא הרבה בנים היו לו, אמר להם אותו ואת בניו הרג, שנאמר אם לא את דמי נבות ואת דמי בניו ראיתי. ורבנן האו בנים הראויים לצאת. La Gemara nos trae la siguiente baraitá, ¿sí? Ya que hablamos de las pertenencias, las propiedades, ¿sí? Un segundo. Un tema nuevo. La Gemara nos trae la siguiente baraitá. La baraitá nos dice así: una persona que fue ejecutada por el rey, por un reinado, sus propiedades, sus pertenencias le pertenecen al rey. Y los que son ejecutados por el Bedín, por un error que cometieron, por un pecado que cometieron, sus propiedades y sus pertenencias le pertenecen a sus herederos.
Así opina Tanakama. Sin embargo, Rabbi Yehuda discute sobre los ejecutados por el rey, por el reinado, y dice, no señor, también los ejecutados por el reinado, las propiedades y los bienes van para los herederos. ¿Sí? Entonces, la Gemara, todo lo que leímos es una baraita larga, y lo que acaba de explicar es la primera parte de la baraita, que es la discusión. Repito entonces otra vez. Dice la baraita, según Tanakama, los ejecutados por el rey, las propiedades del ejecutado, del muerto, van para el rey, y los ejecutados por el Betín, las propiedades del fallecido, del muerto, van para los herederos. Así opina Tanakama. Sin embargo, Rabbi Yehuda dice que también los ejecutados por el rey, las propiedades van para ¿quién? Para los herederos. La verdad sigue diciendo y sigue trayéndonos el diálogo que hubo entre Tanakama, Jajamim y Rabbi Yehuda. Le dicen Jajamim a Rabbi Yehuda, otra vez, la discusión entre ellos es, ambos están de acuerdo de que cuando fueron ejecutados por el Bedín, las propiedades son para los herederos. La discusión es cuando fueron ejecutados por el rey. Según Tanakama, Jajamim es para el rey mismo, y según Rabbi Yehuda es para los herederos. Entonces viene Jajamim y le dicen a Rabbi Yehuda, segundo, pero no me cuadra lo que tú dices. ¿Por qué? Porque está escrito respecto a Ahab, el rey Ahab, sobre el Kerem Nabot. Explico. Hubo una historia en Melahim 1:21, nos habla, la historia es la siguiente. Ahab, el rey, quería mucho tener el viñedo de Nabot, ¿sí? Porque estaba al lado de su casa. Y le dijo a Nabot, mira, dame este viñedo que está cerca de mi casa y te doy otro viñedo que está más lejos, pero uno que está mucho mejor te lo doy a ti. Y Nabot no le aceptó esa oferta, ¿sí? ¿Por qué? Porque Nabot tenía ese viñedo ancestral de sus padres, no quería soltarlo. Entonces vino Isabel, la esposa de Ahab, y le aconsejó a Ahab, que era rey, dice, mira, trae 2 testigos que den testimonio falso, que Nabot blasfemó a Dios y al rey, y así, si tenemos 2 testigos, podemos darle sequilá, porque blasfemó también a Hashem, así dicen los 2 testigos, ¿no? Y también a Dios. Y después de que lo matan, va a poder venir Ahab al viñedo y agarrarlo. Entonces viene Hashem y le dice a Eliyahu, Kumred, el pasuk que Ineba quiero en otro Shearat Sham le rishto, ¿sí? Entonces, el pasuk que trae aquí la baraita. Dice la palabra le rishto, o sea que el rey, ¿sí? Aquí, en este caso, o sea, ¿por qué? Otra vez, ¿por qué mataron a Nabot? ¿Por qué mataron a Nabot? A base de este testimonio falso, que se merecía pena de muerte por 2 razones, como dijimos, porque blasfemó a Dios y también porque blasfemó al rey, entonces se rebeló en contra del rey, ¿sí? Entonces, ya que la razón, una de las razones por lo menos, de la cual, a pesar que lo hicieron en Betín y lo hicieron sequilá, todo, pero ya que la razón por la cual hicieron sequilá es porque fue en contra del rey, eso se considera una ejecución por el reinado, ¿sí? Y está escrito en el pasuk, le rishto, ¿sí? Que Ahab después agarró el viñedo, le rishto, ¿sí? Vemos de aquí que le rishto es lenguaje de herencia. Un segundo. Sí, entonces vemos de que Ahab lo mereció, lo recibió como herencia, o sea, se lo merecía, y no como robo, o sea, significa que el rey, cuando una persona muere por ejecución del rey, o tiene que ver por la rebelión del rey en este caso, entonces se lo merece el rey. Entonces le dice Jajamim a Rabbi Yehuda, vemos de aquí que efectivamente cuando una persona es ejecutada por el rey, o relacionada por algo por el rey, en este caso porque se lo por el rey, lo merece ¿quién? El rey. Así le preguntó Jajamim a Rabbi Yehuda, le dice Rabbi Yehuda, no, pero ahí es diferente, porque Ahab, aparte de ser rey, era también familiar, era primo hermano de Nabot, ¿sí? Entonces, por eso dice le rishto, lo heredó. En verdad, o sea, le responde a la viuda, en verdad, los ejecutados por el rey, que aquí se considera por el rey, como dijimos, aunque fue ejecutado por el Betín, pero por una razón que se rebeló en contra del rey, se merece, lo reciben las pertenencias del muerto, del ejecutado, los familiares. Pero aquí la razón que Ahab lo recibió es porque Ahab era primo hermano. Le pregunto a Jaime, pero no me cuadra. Listo, era familiar, pero Nabot tenía hijos. Entonces, si tenía hijos, los que tienen que recibir, no es lo que tiene que recibir la herencia no es el primo. Si lo tienen que recibir, ¿quién? Los hijos.
¿Sí? Se le responde Rabbi Yehudá, no, porque Ahab se encargó de matar no nada más a Nabot, sino también a sus hijos. ¿Sí? Entonces quedó él, y él era primo, entonces por eso puede ser que lo recibió. Sin embargo, Jamín van a decir, no. ¿Y en qué, un segundo, en qué se basa Rabbi Yehudá para decir esto? Porque el Pasuk, en Melahim tomo 2, capítulo 9, versículo 26, dice, Deme Banab en plural, más o menos que mató a todos los hijos. ¿Sí? Entonces por eso Rabbi Yehudá le dice, puede ser que efectivamente es la familia lo que lo recibe. Y aquí la razón que Ahab lo recibió es porque era familia, porque era primo. ¿Por qué los hijos de Nabot no lo recibieron? Porque no quedó hijos, porque lo mató. Como vimos en el Pasuk de Mebanab, ¿qué va a responder Jamín con esta prueba? En el de Mebanab se refiere que en verdad solamente le mató a Nabot, y Nabot sí tenía hijos. Y de Mebanab se refiere que mató a los hijos futuros que podía haber tenido si no hubiese matado a Ahab. Este es el plural. O sea, no que mató a los hijos realmente según Jamín, sino mató nada más a Nabot. Y al matar a Nabot, mató a los posibles hijos que podía haber tenido si se hubiese seguido vivo. Por eso dice plural ahí. Pero en verdad los hijos seguían. Entonces, si hubiese sido. Entonces, según Jajamim, hay más loques, ¿no? Pero según Jajamim siguen con su argumento y dicen que si efectivamente Nabot tenía hijos, tenía que haber recibido los hijos. Entonces, si no lo recibió los hijos, si lo recibió Ahab, es porque el rey debe recibir cuando es una persona ejecutada, cuando una persona está ejecutado porque se rebeló en contra del rey, por una ejecución, por una persona que fue ejecutada por rey, tiene que recibirlo el rey. Por eso es que lo recibió Ahab. De todas maneras tenemos un mahloket otra vez entre Tanakama y Rabbi Yehudá. Cuando una persona es ejecutada por el rey o por el Beddín por una cosa que hizo en contra del rey, como es el caso que hablamos aquí, ¿a quién le pertenecen los bienes de la persona ejecutada? Según Tanakama Jajamim, al rey mismo, y según Rabbi Yehudá, a los herederos, o sea, a los familiares. Bien, la Gemara pregunta en contra Rabbi Yehudá. Bishlama leman de amar nichseem le melech, ainu dichtiv berach, nabot Elohim va melech, el alemán de amar nichseem le yorshim, la mali va melech, o belitamech Elohim la mali, el le afusheritcha, hanami le afusheritcha. Bien, la Gemara dice, mira, hay un pasuk que dice, que es lo que mencionamos antes, que los dos testigos que trajo Ahab por consejo de su esposa Isabel, esos dos testigos falsos, para testiguar en contra de Nabot, testificaron en contra de Nabot de que él blasfemó a Dios y al rey. ¿Sí? Ahorita, ¿para qué es necesario decir y al rey? Si hubiese sido suficiente que digan, que testifiquen, todo es falso, ¿no? Pero que hubiese sido suficiente que testifiquen falso, que blasfemó a Dios, y con eso ya se merecía ¿qué? Ya se merecía sequila Nabot. ¿Sí? ¿Por qué tienen que decir que también blasfemó al rey? Dice la Gemara lo siguiente: según la opinión que una persona que es ejecutada por el rey o por razón del rey, ¿sí? Las pertenencias le pertenece a quién? Al rey, ¿sí? O sea, la opinión de Tanakama, de Jajamim, entiendo por qué perfectamente los testigos tenían que haber testificado que blasfemó a Dios y también al rey. Entiendo por qué tienen que agregar también al rey. ¿Por qué? Porque si no hubiese blasfemado al rey, ¿sí? Efectivamente lo hubiese llegado esas pertenencias a quién, no al rey, sino a los familiares, ¿sí? Pero según la opinión que dice que cuando una persona es ejecutada por el rey o porque se rebeló en contra del rey, le pertenece a los familiares, pues porque es necesario decir porque fue necesario que testifiquen que blasfemó Nabot a Dios y también al rey. ¿Para qué es necesario agregar también al rey? Ya blasfemó a Dios, ¿sí? De por sí también cuando es el rey también le llega a la familia. Así pregunta la Gemara en contra de Rabbi Yehudá. Responde la Gemara un segundo. Pero según tú, ¿sí? También, o sea, la Gemara pregunta, también según la Gemara responde con otra pregunta. También según la opinión que los ejecutados por el rey, los bienes de los ejecutados le pertenecen al rey, ¿para qué es necesario? Entiendo por qué es necesario que digan esos dos testigos falsamente que testificaron que blasfemaron al rey. Pero ¿por qué es necesario decir que blasfemaron a Dios? ¿Por qué tienen que agregar eso? ¿Sí? Suficiente que digan al rey, ya le llega al rey. ¿Sí? ¿Qué tenemos que decir? No, para agregar, para que el Bedín se ponga más bravo. Hizo dos pecados. Entonces, si es así, también podemos decir, según la segunda explicación, la segunda opinión, que la segunda opinión opina, Rabbi Yehudá que opina que también cuando uno blasfema a quién, también cuando uno es ejecutado por el rey, le pertenece a la familia, los bienes le pertenecen a la familia. Entonces, ¿para qué es necesario decir? Hubiese sido suficiente decir que blasfemó a Dios. ¿Para qué es necesario también decir el rey? ¿Para qué? Para enseñarnos que hizo ¿qué? Que hizo más pecados, que el Bedín se ponga más bravo. Seguimos. Bishlam alemán de amar, nichsem le melech hainu dichtiv,
ויאנוס יואב אל אוהל השם ויחזק בקרנות המזבח וכתיב ויאמר לו כי פה אמות אלא למאן דאמר נכסיהם ליורשים מאי נפקא למיניה לחיי שעה. La Gemara viene y hace otra pregunta. Esta otra pregunta es de Joab. Y antes de explicar la pregunta, voy a dar un preámbulo pequeño de lo que pasó con Joab. Joab ben Tzeruyá era ministro de ejército de David, del rey David. Y él hizo varias cosas durante su vida que se merecía pena de muerte. Pena de muerte. Primero, Joab mató a Abner, que era el ministro de Shaul, ¿sí? Después mató a Amasá, ¿sí? Después Joab apoyó al reinado de Adoniau, uno de los hijos de David, no a voluntad de David, se le reveló a David. Ahorita, el rey David mismo no quiso ir en contra de la vida de Joab, o sea, no se metió con él, no lo ejecutó. Pero antes de la muerte, antes de que David murió, sí le ordenó David a su hijo Shelomó, al rey Salomón, que cuando reine, que cuando agarre el trono, que lo mate. ¿Sí? Y estos pesukim que estamos trayendo aquí, nos habla sobre lo que Joab hizo cuando sospechó que Shelomó está empezando a perseguirlo para matarlo. Entonces nos dice el pasuk que Joab entró al Ohel Hashem y se quedó en el Mizbeach agarrado. ¿Sí? ¿Para qué? Para que no lo mate. ¿Sí? O sea, Joab pensaba que mientras que esté agarrado en las esquinas del Mizbeach, no puede venir Shelomó, o mejor dicho, el mensajero de Shelomó, a matarlo. Entonces se va a quedar ahí hasta que se muere. ¿Y cómo va a morir? De hambre. Va a morir de hambre. Pero no lo va a matar, no lo va a matar Shelomó, no lo va a matar el mensajero de Shelomó. Pero un segundo, ¿cuál es la diferencia? Si al final va a morir. Al final va a morir. ¿Qué importa si muere de hambre o que lo muere o si lo mata el mensajero de Shelomó? ¿Sí? O sea que vemos aquí que Joab prefirió morir de hambre y no que lo mate Shelomó. ¿Por qué? Aparentemente, porque si muere por hambre, lo heredan sus familiares, sus pertenencias le pertenecen a sus familiares, y si muere porque lo mata Shelomó, se llama una persona que es ejecutada por el reinado, y le pertenecen los bienes ¿a quién? A Shelomó. Entonces tenemos aquí, entonces si es así me cuadra perfectamente, pero es una opinión que también cuando es ejecutado por muerte le pertenece aquí a los familiares. No sé por qué aquí Joab se agarró del altar ahí para no salir, para morir de hambre, que te veas hasta Shelomó y al final le va a llegar a la familia de por sí. Dice, no, puede ser de que también cuadra esto con la opinión de que va para la familia también cuando lo ejecuta el reinado. Y la razón de que se agarró del Mizbeach es porque morir de hambre, al fin del cabo, va a durar más. Si se queda afuera, lo matan de inmediato. Si se queda adentro, va a tener un poco más de vida, va a tener más larga vida. Eso es todo. 1 hora, 2 horas, 2 días, 5 días, va a tener más vida. Esa es la razón que se quedó ahí. No porque al estar ahí va a llegar la familia, no va a llegar le va a llegar los bienes a la familia, no le va a llegar a la familia. Puede ser que siempre le va a llegar a la familia, pero prefirió ahí, ya sea que lo haga Shelomó, ya sea que no, como la opinión segunda que mencionamos, pero aún así lo hizo. ¿Por qué? Para postergar su muerte. Ok, ya que mencionamos la historia de Joab un poquito, la Gemara nos trae cierto diálogo que hubo entre Joab y Shelomó. Todo este diálogo fue a través de Benayau ben Yehoyadá, que era el Shaliach, era el mensajero de Shelomó. ¿Sí? Otra vez, recordemos, Shelomó recibió orden de su papá que apenas reine, que lo mande a matar. Entonces Shelomó manda un Shaliach, un mensajero. ¿Quién es el Shaliach? Y Benayau ben Yehoyadá. Y entre Benayau y ben Yehoyadá hay cierto diálogo con Joab. Dice la Gemara, Vayasho Benayau tamelech davar lemor, kodiber Joab bejoanani, amar le zil eimale, תרתלו תעבד בהי גברה, איקטלת לי קבולתותי דלת יאבוך, ואילו שבקת לי קבולתותי דלת יאבוך. ויאמר לו המלך עשה כאשר דיבר ופגע בו וקברתו. Dice el pasuk en Melahim tomo 1, capítulo 2, versículo 30, que Benayau ben Yehoyadá fue con el rey Salomón, ¿sí? Y le dijo, así dijo Joab, y así me respondió. O sea, el mensajero, Ben Yehoyadá, regresó donde Shelomó y le dijo lo que Joab
le comentó. Pero fíjense lo que dice el pasuk. Así dijo Joab y así me respondió. O sea que Joab no dijo una sola cosa, dijo varias cosas. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Cuál fue el diálogo? Fue lo siguiente. Joab le dijo a Benayahu, el mensajero de Shelomo, le dijo, mira, dile a Shelomo, por favor, que no puede, yo sé que me quiere matar, y yo sé que te dio orden de matar, pero no me puede hacer dos cosas malas. Si me quiere matar, que reciba sobre él la maldición que me maldijo su padre. Y explico. Después de que Joab, después de que Joab mató a Abner, que fue lo que hizo al principio, ¿sí? Cuando Joab era ministro de David Amelech, mató a ¿quién? A Abner. Entonces, en vez de matarlo David Amelech, ¿qué hizo? Lo maldijo. Lo maldijo. Entonces viene Joab y le dice ahorita a Benayahu ben Yoyadá, el mensajero de Shelomo, dile, mira, si me quiere matar, está bien, pero que que me saque la maldición. No me puede dar las dos, también la maldición y también la muerte. Si me quiere matar, listo, pero que la maldición la reciba el rey Salomón. Y efectivamente, le dice este Benayahu ben Yoyadá, le dice esto a Shelomo, y el rey Salomón, responde y dice, listo, acepto recibir las maldiciones y mátalo. Y efectivamente recibió las maldiciones. Y pudo matarlo. Dice la Gemara Mar Viuda Marrav, Kol que la loche que el David et Yoab nitchemu bezarao shel David. Ali karet mi bet Yoab zav umetzora umahazik bapelech benofel bachere bachasar lechem zav benechovam dichtiv amelech lechovam mitam metzarado bemerkava lanu shama uchtiv becholam merkava sherikava lava zav itma metzora meuzia dichtiv ubehezkato gava libo al deashchid vaimal b'Hashem Elohav vayavo elechal Hashem leaktir al mizbeach haketoret uchtiv veatzarat zarcha bemitzcho mahazik bapelech measa dichtiv rak le'ait zikno chala et ragla ve'amar Biuda Marrav sheahazo podagra אמר למר זוטרא ורב נחמן, החינמי אמר לה, כמחד ושרחי, מן היד ההיא בהיתמה דמי חשב וחי שווה, והיא בהיתמה דמרביה וגמילה, והיא בהיתמה סוד השם מילאו וריתו להודיעם. נופל בחרב, מיושיהו דכתיב, ויורו היורים למלך יושיהו, ואמר רבי יהודה אמר רב, שעשו כל גופו ככברה, וחסר לחם, מיחוניה דכתיב, וארוחתו, ארוחה תמיד ניתנה לו. Dice Rabbi Yehuda en nombre de Rab, efectivamente, ¿qué pasó aquí? ¿Qué acabamos de decir? Que las maldiciones las recibió ¿quién? David le había dado maldiciones a Joab. Ahorita Shelomo quería matarlo a Joab a través de Benayahu, le dijo, listo, mátame, pero recibe tú las maldiciones, Shelomo. Y Shelomo las recibió. Dice la vida en nombre de Rab, todas las maldiciones que maldijo David a Joab, se le cumplieron al final ¿a quién? A la descendencia del mismo David. ¿Por qué? Porque las recibió ¿quién? Las recibió Shelomo. Respecto a las maldiciones, está escrito, las maldiciones que le dio David a Joab, está escrito que va a ser Ali Karem y Bet Yoab, su descendencia siempre va a tener Zav, que es una enfermedad de secreción que sale, Metzorah, lepra, Mahazik Bapelech, no va a poder caminar bien, va a tener que estar como un bastón todo el tiempo, Nofel Bajere, va a morir su descendencia con la espada, Bajazar Lechem, no va a tener dinero, no va a tener ¿qué? No va a tener pan. Y efectivamente, todas estas maldiciones se cumplieron ¿a quién? En la descendencia de David. La maldición de Zav se cumplió en Rehabam, hijo de Shelomo, que está escrito, Ve'amelech Rehabam itamet tzalot ba'merkavá, y la palabra merkavá está escrito merkava sherikava lavazav, ¿sí? Ahorita, Metzorah, lepra, se cumplió en Uziau, el rey de Judá, que era descendiente de David, que está escrito Vejezkató, Gabalibo, etc. sobre Uziau. Después dice Batzarat, Zarja bemitzcho, Mahazik bapelech, que tenían bastón, está escrito sobre Asa. Asa era el rey de Judá, también descendencia de David. Está escrito Leet Zignató, Jalá de Traglav, tenía enfermas sus piernas. Dijo Rabbi en nombre de Rab, tuvo una enfermedad que se llama Podagra, ¿sí? Dice Marzutra de Rabnachman, interrumpimos con esto, le dice a su Marzutra, hijo de Rabnachman, le dice a su padre Rabnachman, le dice, ¿cómo es esta enfermedad? Le dice, se siente como si fuese agujas que están penetrando en carne viva. ¿Y cómo él sabía eso? Tres explicaciones, o que lo sintió, o que así lo recibió de sus maestros, o que de Ruach HaKodesh así le dijeron, que ese era el sentimiento que tenía esta enfermedad. Pero de todas maneras vemos de que Asa, que era descendiente de David, también tuvo esta enfermedad de Mazik Bapelech, problema en las piernas. Y la cuarta maldición, Nofel Bajereb, que van a morir con espadas, con Yoshiao, el rey de Judá, también descendencia de David. Está escrito que vinieron, dijo Rabbi dice el pasuk, Vayoru Ayorim la Melech Yoshiao, dice Rabbi de Rab, ¿cómo se interpreta esto? Que todo su cuerpo estaba lleno de huecos, ¿sí? Con flechas, como un colador parecía. Así que es la misma idea de una espada. Y por último, la última maldición, que iba a faltar pan.
Efectivamente, ni Jehoniá, el rey de Judá, también descendencia de David. Está escrito en Melahim, tomo 2, capítulo 25, versículo 30, Barujató, que vivía, comía ¿de quién? Del rey de Babel. O sea que él no tenía cómo comer. O sea que al fin y al cabo todas las maldiciones que David le dio a Joab, después Shelomó las aceptó y efectivamente le regresó todo a las descendencias de David. Y dice la Gemara, sigamos un poco más, Amarrab Yudá, Amarrab, Hainu de hambre inshi, telutá velotehelata. Dice la vida nombre Rab, y esto es lo que dice la gente, la frase de la gente, que siempre es mejor que uno sea de los maldecidos, de los que son maldecidos y no de los que maldicen. ¿Por qué? Porque como vimos acá, aquí David maldijo y al final él fue maldecido, su descendencia fue maldecido. Por eso la gente dice, es mejor ser de los maldecidos a maldecir. Mejor recibir la maldición, mejor es no recibir la maldición foal, sino mejor mejor que alguien nos maldiga a que nosotros maldigamos a otro, porque maldigamos algo. ¿Por qué? Porque cuando uno maldice al otro, al final eso le regresa. Vamos a acabar aquí. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.